La mayoría de las personas no saben que tienen caries. Muchas veces, cuando la caries ha avanzado, que ha hecho una cavidad o ha producido una descalcificación del esmalte, entonces ya empieza a haber una alarma y empieza a haber un poquito de sensibilidad. La caries, es una enfermedad multifactorial, crónica, que se presenta mayoritariamente en el 80% de la población y las causas principales son la presencia de las bacterias que hay en la boca, juntamente con los hidratos de carbono, con azúcares, que hacen que estas bacterias liberen ácidos. ¿Qué tiene que ver también mucho? Pues un poquito la predisposición genética de cada uno, que dependerá un poquito de la calidad de cada diente individualmente, ¿vale? Un poco de los hábitos higiénicos individuales. Las bacterias producen la fermentación de los azúcares, que producen ácido láctico y hace que disminuya el pH de la saliva. Cuando este pH está por debajo de 5,5 es cuando se produce la descalcificación del esmalte. Entonces, si aumentamos el consumo de azúcar, hace que las bacterias se proliferen, haya un mayor número de bacterias y produzcan más ácido y entonces haya mucha más descalcificación y es como una rueda. Entonces, si el consumo es estable, no es muy elevado, puede llegarse a un equilibrio, pero cuando el consumo es muy habitual y es muy constante y no hay buena higiene oral, pues al final se hace el agujero, la caries o la mancha. Una vez liberados estos ácidos en la boca, se produce la descalcificación del esmalte, ¿vale? Los primeros indicios de descalcificación aparecen con unas pequeñas manchas blancas, que es como de color blanco opaco, ¿vale? Y a partir de aquí estas manchas progresan a manchas marrones, que quiere decir que la caries está avanzando, y hasta que hace un agujero, ¿vale? Cuando hace la cavidad es cuando la caries ya penetra en el interior del diente y empieza a progresar mucho más rápido, ya que las bacterias se albergan en las cavidades, en los agujeros, y hace que progrese mucho más rápido la caries. La mayoría de las personas no saben que tienen caries. A ver, muchas veces cuando la caries ha avanzado, que ha hecho una cavidad o ha producido una descalcificación del esmalte, entonces ya empieza a haber una alarma y empieza a haber un poquito de sensibilidad. Esta sensibilidad no siempre aparece, suele aparecer cuando la caries ha progresado y está en una fase mucho más avanzada. Entonces, en fases iniciales muchas veces la gente la ve, porque si está localizada en una zona visible, pues tú puedes ver la mancha o puedes ver el agujero, pero si está en una caries, es una caries interproximal que está entre los dientes o está en una zona muy escondida de la boca, en un diente de atrás de todo de arriba, pues a veces pasan desapercibidas porque no hay ningún tipo de síntoma. Se empieza por una sensibilidad y no se va al dentista para ver de qué proviene esta sensibilidad, pues al final la caries puede llegar hasta incluso llegar al nervio y crear bastante dolor. Yo clasificaría las caries de dos maneras, en función del grado de avance, el grado de evolución de esa caries y en función de la localización, ¿vale? Entonces podríamos clasificar las caries por inicial o avanzada en función de si es una manchita, que consideramos que es una caries inicial. Como hemos dicho, aquellas manchas blancas o marrones se considerarían caries iniciales, y caries avanzadas cuando ya han penetrado en el interior del diente, que serían la dentina o incluso llegando a afectar la pulpa del diente, ya son caries avanzadas. Y en cuanto a la localización, las clasificaríamos en función de qué estructuras del diente están afectadas, ¿vale? Entonces, si es una caries inicial, normalmente suele afectar solo al esmalte, y si es una caries un poquito más avanzada, suele afectar a lo que es la dentina y a la pulpa, ¿vale? Estas caries también se pueden localizar en lo que sería la superficie oclusal del diente, que es la zona donde mordemos, donde están las fisuritas del diente, o en la zona interproximal, que es entre los dientes, o incluso en la zona del cuello del diente, que son las zonas de contacto entre el diente y la encía, que es la zona donde más se acumula la placa, y suele haber también algunas veces manchas blancas que incluso llegan a hacer pequeñas cavidades y llegan a ser caries bastante profundas también.
Las caries se pueden evitar controlando, como hemos dicho, los factores que causan la caries. Como hemos dicho, es una enfermedad multifactorial, entonces controlar la cantidad de bacterias mediante una buena higiene oral. Por el otro lado estaban los azúcares, o sea, cuanto menos consumamos azúcares procesados, menos riesgo de que haya una proliferación de estas bacterias y menos riesgo de caries. Entonces es muy importante controlar los hábitos higiénicos y la dieta. Controlando estas dos cosas ya tenemos mucho ganado. Luego está un poquito cómo las podemos prevenir, usando pastas fluoradas, chicles con xilitol, enjuagues con flúor. Con esto podemos prevenir la mayoría de los casos de caries, ¿vale? También es importante el uso de hilo de seda y hilo interdental, ya hablando un poquito de lo que serían los hábitos higiénicos, para eliminar la placa, las bacterias que se quedan entre los dientes. Pero bueno, es un poco más de lo mismo, controlar un poquito que haya unos buenos hábitos higiénicos. Muchas de las caries que aparecen en la boca pasan desapercibidas, por lo cual la manera de realizar un diagnóstico precoz es realizar al menos una revisión al año al dentista, para que pueda realizar una exploración exhaustiva mediante tanto la visual como con radiografías. Muchas veces, si no se realizan radiografías intraorales, es difícil diagnosticar caries interdentales. Muchas de estas, en casi todos los pacientes encontramos alguna de ellas, y sin estas radiografías es muy complicado verlas, a no ser que ya la caries esté muy avanzada. Entonces, cuando el paciente ya acude a la clínica con algún tipo de estas caries, suelen ser ya caries muy avanzadas, incluso en algunos casos con fracturas de esmalte y con afectación de la pulpa del diente. Los tratamientos preventivos de la caries principalmente las higienes orales realizadas en clínica y sobre todo en casa, revisiones con el odontólogo una vez al año. En personas con alto riesgo de caries se aconseja incluso cada 6 meses. Sellar las fisuritas del diente, que se aplica como un pequeño producto en las fositas, en las fisuritas oclusales del diente, para evitar que se acumule en esa zona la placa. Uso de flúor en enjuagues, incluso en gente con alto riesgo de caries se puede aplicar una alta concentración de flúor en clínica mediante una pasta fluorada en gel. Y sobre todo en el caso de que ya nos encontremos casos en que ya está instaurada la caries y hay una cavidad, pues lo ideal en estos casos, para que no progrese la caries, es hacer un empaste, ¿vale? ¿En qué consiste un empaste? Pues un empaste, clínicamente llamado obturación o restauración, consiste en restaurar toda aquella parte del diente perdida o destruida por la caries. Entonces, en la cavidad hay que eliminar toda la parte de diente afectada por la caries, que es diente con bacterias contaminado, y una vez todo el diente está limpio, pues se realiza el empaste.